relación a la situación como general de los derechos de las mujeres, coincido completamente con Dafne, y me parece que, digamos, hay también una coincidencia entre la resistencia internacional al avance de los derechos de las mujeres, que así como se vio en Beijing 20 y en otros encuentros de la CSW, se ve en los encuentros, digamos, en revisión del Cairo, en otros encuentros que tienen que ver con derechos de las mujeres que se tocan, digamos, de pleno o tangencialmente. Y ahí se ve cómo los derechos de las mujeres están siendo negociados en el marco de otros acuerdos. Esto lo dicen las mismas personas que negocian. Cuando se va a negociar al marco de las Naciones Unidas, se negocian muchísimas cosas. Entre todas las cosas que se negocian, se están negociando los derechos de las mujeres. Entonces, quizás un grupo de países apoya determinada política de otros países a cambio de que, digamos, no se avance en derechos de las mujeres porque de acuerdo a su propia cultura consideran que no se debe hacer. Entonces, me parece que entraron los derechos de las mujeres en una lógica de geopolítica internacional muy compleja, que ya se está viendo y que se está analizando. Y que eso también me parece que no se puede desligar de la reducción de financiamiento a las organizaciones de mujeres en toda la región y en el mundo, y que tiene que ver con las crisis, pero también tiene que ver con que si vos no tenés financiamiento, tenés un movimiento de mujeres menos sólido, con menos voz, menos potente. Esto acaban de señalarlo ahora en relación con Beijing +20, la necesidad de que se fortalezcan las organizaciones de mujeres, que haya financiamiento, porque si no, no se puede sostener el reclamo y la denuncia por los derechos. Y yendo como específicamente a comunicación y género y pensando como en estos 20 años, a mí me parece que hay como cierta distancia entre el marco normativo internacional y lo que se fue avanzando en la práctica cotidiana, por lo menos en nuestra región. O sea, yo empecé a trabajar estos temas en el año 2005 aproximadamente, o sea, hace 10 años atrás, y desde ese momento hasta ahora yo noto, sobre todo en nuestro país, pero también en otros países de la región, bastantes avances. Muchos están muy lejos de lo que se propuso en el capítulo J de Beijing, están muy lejos, pero sin embargo son avances. Y lo que me parece es que el marco normativo internacional en relación con comunicación y género viene siendo bastante desatendido incluso en relación con estos avances. En las revisiones que se hicieron de Beijing en el 2000, 2005, 2010, siempre lo que se señaló, lo que señalaron quienes participaron, es el poco interés puesto en el capítulo J en particular dentro de la revisión general de Beijing. Y esto me parece que acaba de pasar de nuevo en marzo en Nueva York. Yo no estuve, pero toda la información que circula es que hubo muy poco interés. La UNESCO creó a fines del 2013 una alianza global de comunicación y género justamente con el objetivo de hacer incidencia en estas instancias que se venían de revisión de acuerdos internacionales, tanto Beijing +20 como la cumbre de la sociedad de la información, los objetivos de desarrollo del milenio. Y bueno, algo muy leve se está haciendo. Creo que la UNESCO hizo una actividad en marzo en Nueva York, pero esto, digamos, si vos lo comparás con lo que puede ser un avance real en la normativa, es muy poco. Ahora, nosotros sacamos un libro el año pasado que es sobre políticas de comunicación y género en América Latina, que son casos de 6 países, y a mí ver esos casos me da la sensación, y ver, digamos, lo que cuenta cada autora de esos países, que algo en relación a una normativa acorde a Beijing están teniendo los países. Lo que está sucediendo después es una gran distancia entre esa normativa, que de todas formas es muy escasa, y la aplicación de política pública. Que esto pasa en todos los temas de género, no solamente en temas vinculados a comunicación y género. América Latina tiene muy buena normativa en relación con género y tiene muchas dificultades, tanto en aplicación de política pública como después en monitoreo por parte del Estado, auditorías propias, como desde la sociedad civil, porque volvemos a lo anterior, si vos no tenés financiamiento, la sociedad civil tampoco puede monitorear, entonces ahí hay un círculo vicioso y no virtuoso. Pero de todas formas me parece que hay avances en la región. Incluso yo participé en el 2013 en el encuentro que hizo la UNESCO para lanzar la Alianza de Comunicación y Género, y ahí ese encuentro se hizo en Tailandia y había, digamos, representantes de todos los países, y
cuando contábamos cómo estaba funcionando el marco normativo de Argentina en comunicación y género, había mucha atención hacia lo que estaba pasando acá. No se conocía y no está sucediendo en otras regiones. Nosotras en Argentina tenemos normativa para pornografía que se está cumpliendo, o sea, para avisos de oferta sexual. Tenemos Defensoría del Público, tenemos observatorios de medios, tenemos una ley que permite la posibilidad de sanciones, aunque no se sepa todavía mucho si esas sanciones se están aplicando o no, pero la ley dice que se deberían aplicar. Todo esto no está sucediendo en muchos países, tiene que ver con el derecho a la comunicación, tiene que ver con los derechos de las mujeres y de género, y se está avanzando despacio, lento, no en todos los países igual, pero hay algunos puntos que me parece que son para decir, bueno, no estamos como hace 20 años, tampoco estamos como Beijing pretendía, ¿no? Es cierto, y en el caso mío particularmente, que trabajamos los temas de tecnologías de la información y la comunicación, o sea, todo lo que está ocurriendo en Internet, hace 20 años estábamos, me acuerdo, en Beijing, viendo todo el tema de acceso a las mujeres y el acceso a las nuevas tecnologías, ya fuera porque no había conectividad, la conectividad era muy escasa, como también la necesidad de que las mujeres se formaran para poder utilizar estas tecnologías. Ahora podemos decir que esas son etapas superadas, pero nos encontramos con toda la cuestión de los contenidos, ¿no? Y es un poco a lo que vos te referís, o sea, de qué manera también estos contenidos que circulan por Internet van incidiendo en la vida cotidiana, en el imaginario, en el pensamiento, en el debate de hacia dónde van los derechos de las mujeres, hacia dónde va el tratamiento de su imagen, qué está pasando con la cosificación, la objetivización de la mujer. O sea, tenemos allí toda otra área de trabajo que por un lado es muy desafiante y hay días que te agarran un bajón porque dices, con todo esto moderno que tenemos, seguimos teniendo los mismos estereotipos, los mismos prejuicios, el lenguaje, la agresión, la violencia también contra las mujeres en Internet, ¿no? O sea que realmente es todo un área donde es muy importante poder seguir trabajando y poder tener estos preceptos de derechos, ¿no? Yo creo que si partimos de los derechos, ahí tenemos una base fuerte para poder trabajar y poder lograr cambios sustanciales. Esta distancia entre el marco normativo y la práctica cotidiana, ¿qué es lo que va por delante? ¿La práctica cotidiana o un marco normativo? No, me parece que a nivel internacional, y yo la diferencia la hacía a nivel internacional, sobre todo me parece que hay, si bien las revisiones de Beijing marcaron pocos avances, la realidad por lo menos de nuestra región fue marcando avances, ¿no? No se vieron reflejadas en las revisiones de la PAC, de la plataforma de acción, pero después hay otra cuestión que tiene que ver con prácticas y normativa que es ya a nivel nacional, en las leyes que tenés en cada país y cómo esas leyes llegan al cotidiano. Y ahí tenés sí una distancia importante porque tenés buenas leyes y tenés dificultad de aplicación de política pública, por lo tanto no llegan a la gente, llegan pocos, digamos, ¿no? Sí, a mí me parece interesante que, por ejemplo, en América Latina hay solo 2 países que en su ley de violencia incluyen la violencia mundial. Uno es Argentina y el otro es El Salvador, que es una ley muy nuevita. La nuestra está desde el 2008-2009. Y realmente, si bien todavía no vemos que se cuaje adecuadamente, pero sí la creación de un observatorio de medios y que trabaja con perspectiva de género y que va viendo estas cosas ha sido muy interesante, como también antes o en conjunto con las Defensorías del Pueblo, que tenía un área donde también monitoreaba lo que ocurría en los medios de comunicación, ¿no? Y en este sentido varias veces actuaron los defensores en temas que tenían que ver con los derechos de las mujeres, ¿no? Pero creo que son todos como pequeñas cosas que no terminan de cuajar en un panorama que vos decís, bueno, sí, efectivamente ahí están plasmadas, ¿cierto? O hay un lineamiento específico. Coincido con Sandra que falta esta cosa de que esté realmente presente en la política pública, ¿no? Con protocolos o con lineamientos bien definidos. El libro que nosotros sacamos, el que acabo de dar, que son 6 países, Argentina, Brasil, Colombia,
de las conclusiones, digamos, que hacían a los 6 países, porque después tenés los casos las particularidades de cada caso, es que en ningún país, ni siquiera en Argentina, que tiene el marco normativo más completo de todos, todo este marco normativo está explicitado desde el Estado como políticas públicas de comunicación y género. O sea, el Estado no se visualiza a sí mismo ejecutando una política pública de comunicación y género, ni tiene un organismo centralizado para llevarla adelante. En Argentina, por ejemplo, los organismos que tenemos, que son 4 o 5, un poquito más, articulan entre ellos, o sea, digamos, la política que se lleva adelante tiene una articulación, pero no hay una centralización, es distinto articular que responder a una política centralizada. Y después otras cuestiones que también tenían que ver con todos los países es que donde había, por ejemplo, disposiciones, muchas no se estaban aplicando, lo que decíamos antes, y donde había organismos creados, la mayoría tenían poco presupuesto, que también es una constante de los temas de género, o sea, en todas las áreas, no solo en comunicación. O sea que me parece que ahí sí hay un déficit. Nosotras al libro le pusimos un camino por recorrer, justamente porque creemos que esto es algo que hay que empezar a trabajar. No podés tener en el Estado un organismo suelto, perdido, que se ocupe de algo, de este tema en particular. Es mucho más. Las políticas de comunicación tienen una enorme complejidad, y dentro de lo que son las políticas de comunicación, las de género y todo lo que género lo podrías incluir con todo lo que es discriminación en general. Y cuando digo género no me refiero solo a mujeres, me refiero a diversidad también, pero a su vez es una problemática que entra con discriminación. Necesita y amerita que vos la lleves adelante con una estrategia global, ¿no? Podemos los contenidos de los medios de comunicación. ¿Habéis notado avances? Es decir, Beijing decía básicamente, de modo muy sintético, 2 cosas, ¿no? Por una parte, que los contenidos no sexistas, y había que avanzar en la eliminación de los contenidos sexistas, y por otra parte que había que avanzar en la inserción de las mujeres. Sí. Y en esos 2 objetivos que marcaba Beijing, vosotros ¿qué habéis notado 20 años después? ¿Qué hay de diferente o qué no hay de diferente? Sí, a mí me interesa también hacer un seguimiento de los monitoreos mundiales, ¿no? que hace la Selección Mundial para la Comunicación Cristiana, donde muy lentamente uno ve una participación mayor de las mujeres en los medios. A mí me parece fundamental el hecho de que tantas mujeres hayan entrado a la carrera de periodismo, ¿no? Y pienso que a lo mejor porque ha sido como una masa crítica importante, y si bien no todas han trabajado con perspectiva de género, pero el hecho de que las mujeres puedan poner sobre la mesa de discusiones en tantos programas de televisión y de radio su perspectiva y su mirada, y que a veces en las discusiones con los mismos compañeros ya no se callan, sino que ponen sobre la mesa sus ideas respecto a la familia, la sexualidad, el trabajo de las mujeres, las diferencias salariales. Y no es porque hayan pensado en el programa tener un debate sobre eso, sino que de repente sale y se discute. Me parece que ahí hay como una frescura y posibilidades distintas para poner los temas sobre la mesa, ¿no? Sin embargo, tenemos compañeras que trabajan en medios donde nos dicen de las tremendas dificultades y donde todavía los editores siguen teniendo como esa varita donde no dejan pasar determinadas temáticas, o donde otra vez venís con los temas de género, ¿no? O sea, realmente nos encontramos con ese problema. Así que a mí me parece que estamos ahí todavía con una disyuntiva, pero creo que una mayor presencia de las mujeres, y también muchas veces se ve con los varones más jóvenes a nivel staff medio, donde mismo por las opiniones en las discusiones que van dando a conocer, o por el tipo de columnas que escriben en los diarios o en las revistas, se ve como una suerte de más apertura a la equidad, quizás por lo que les esté pasando a ellos en sus propias parejas que forman, en sus propias familias, el hecho de poder compartir más los roles, el hecho de
tener ese deseo de dedicar más tiempo a la familia de lo que podía tener una generación anterior, ¿no es cierto? Hay cosas que han cambiado también culturalmente. Entonces eso de alguna manera se refleja y creo que es muy interesante que permee el debate que se va dando en los medios, ¿no? Así todo, en Argentina seguimos encontrando que muchas veces cuando vemos la grilla, los principales locutores, animadores, conductores son varones, ¿no? Ya sean jóvenes o mayores. Eso se da como indistinto, ¿no? Y también una suerte de que si están las mujeres, tienen que estar muy producidas, sobre todo en televisión, súper producidas, operadas, hasta a veces con un toque muy sexy según el horario del programa, ¿no es cierto? Entonces ahí seguí sintiendo que ese estereotipo continúa teniendo fuerza, ¿no? Como que está bien que estés, pero que te veas joven, que te veas linda, que te veas atractiva, que no. Me parece que eso continúa pasando bastante, por lo menos en los medios argentinos. Además de que siguen programas donde las mujeres son puro objeto, ¿no? Eso no lo podemos negar y continúa allí. Sí, yo coincido con Dafne completamente en relación con la representación, fundamentalmente, ¿no? O sea, hay avances, pero, digamos, es lo mismo que decíamos antes, no estamos donde querríamos estar. Lo que me parece también es que en relación con los dos objetivos de Beijing, la incidencia de todos estos 20 años de los estados e incluso también de la sociedad civil está puesta fundamentalmente en el objetivo estratégico vinculado a representación y hay mucho menor énfasis puesto en la democratización de los medios. Yo creo que esto tiene que ver también con que la democratización de los medios implica, digamos, objetar a las empresas en su estructura laboral, en sus políticas laborales, y es un terreno políticamente bastante más complicado. Pero lo cierto es que hay muy pocas, en el libro nuestro, por ejemplo, de los 6 países, todas las medidas que hay en todos los países son todas vinculadas a la representación, ninguna vinculada a democraticemos los espacios laborales. Y incluso en lo que es diagnóstico, así como Dafne te mencionaba el monitoreo de la UAC, que se hace cada 5 años, llevó muchísimo más tiempo tener un estudio global de la estructura laboral, se hizo recién en el año 2010 y por lo pronto no hay un horizonte que diga que se vaya a repetir, así como el de la UAC se repite cada 5 años, entonces nos va dando una imagen de mejora a través de los años, aunque falten como 50 para lograr la igualdad cuantitativa. En lo que tiene que ver con la estructura laboral, la investigación de la IMFW, que se hizo en 70 países en el año 2010, no tuvo, digamos, una segunda edición y es la única herramienta diagnóstica que tenemos en este momento y en muchos países es la única que hay porque no se hizo tampoco otra a nivel nacional. Entonces ahí me parece que hay como un recorrido desparejo, por decirlo de alguna forma, de los dos objetivos estratégicos de Beijing. Y en relación con representación, hay algunas cosas para mí como muy llamativas, sobre todo quizás, no sé si en todos los países de la región se puede decir lo mismo, pero en Argentina, por ejemplo, en un medio nacional prácticamente ya no ves que se diga crimen pasional. Esto no es poco importante, porque hace 5 años todavía estábamos peleando con esto. Y creo que acá tiene mucho que ver también que tenemos redes de periodistas fuertes, especializadas y especializados en género, que batallaron mucho haciendo incidencia. Es decir, esto no pasa tampoco en todos los países de la región, tener organizaciones, tener redes de periodistas que están haciendo incidencia permanente. Porque a veces la dinámica internacional para que baje a nivel nacional, si vos no tenés, digamos, grupos que la estén bajando, no se ejecuta, no se lleva a la práctica. Entonces ahí me parece que hay una, digamos, todo lo que dice Dafne de todo lo que sigue sucediendo y que es vicioso, estamos de acuerdo, pero también creo que hay avances importantes. Muy bien, pues podemos pasar al de la academia y los movimientos sociales en la investigación y en las iniciativas relacionadas con comunicación y género. ¿Cómo lo veis vosotras? Que, bueno, estáis más situadas
situadas en la parte de los movimientos sociales que en la de la academia, o no sé si un poco con una pata aquí o con una pata allá. Yo doy clases en 2 universidades nacionales, pero como no integrada completamente. Y nosotras damos un posgrado de 1 año, pero me parece que vos estás preguntando más por digamos, la academia y los movimientos. Sí, cómo se relaciona la academia con los movimientos sociales. Bueno, pues no sé dónde se está haciendo más o si van a la par. Yo creo que los posgrados que se están haciendo, los diplomados, incluso las maestrías sobre temas de comunicación y género, son muy nuevos en nuestro país, ¿no? O sea que realmente no te podría decir de qué manera han influido o de qué manera ha ido ese intercambio con el movimiento de mujeres, pero sí tenemos investigadoras que han trabajado muchísimo con el movimiento de mujeres, incluso han sido parte del movimiento de mujeres, y desde la academia han realizado estudios muy interesantes, ¿no? Muchos de estos posgrados y diplomados que existen tienen que ver justamente con muchas veces esfuerzos de estas mujeres, ¿no? Que han sido las que han luchado dentro de su universidad para que finalmente se logre ese espacio donde se puede estudiar al movimiento de mujeres o en casos de comunicación y género. Pienso que los aportes hasta ahora, por lo que veo, son interesantes, ¿no? Tanto en La Plata como en Rosario, que hay algunas cuestiones que tienen que ver con comunicación y género. Creo que hay algunas cuestiones que están surgiendo ahora. Por ejemplo, se forma en Córdoba yo no sé si es como un diplomado, me parece que es más que una maestría, pero como yo te digo, es algo muy nuevo y creo que es importante que pueda haber esa conexión, ¿no? Algunas universidades, sobre todo las universidades más nuevas que se han creado en Argentina en estos últimos 15 años, un poco más, están haciendo estudios muy interesantes de campo sobre movimientos sociales, ¿no? Y pienso que de allí puede estar la posibilidad de que haya una conexión mayor, ¿no? Pero, como te digo, la parte de comunicación y género específicamente todavía no veo como diciendo, bueno, sí hay fruto, se logró, ¿no? Es como que todavía está pendiente. Sí, los posgrados son del 2011 para acá, o sea, claro, son posteriores al marco normativo nuevo que tenemos en Argentina, y yo entiendo que son una consecuencia directa de ese marco normativo. Y en este momento funcionando hay 3, no sé ahora si empezará a funcionar uno en Córdoba. En Córdoba, sí, está en gestación, digamos. Pero hasta el momento hay 2 en universidades nacionales y está el que dictamos nosotras con cocertificación del APSCA. Y en relación con el vínculo, a mí me parece que es un vínculo que funciona bien, quizás más dependiendo de individualidades, de personas que desde un lado o desde el otro, pero sobre todo personas que desde la academia se involucran mucho o incluso tienen un origen de pertenencia en los movimientos sociales. Pero me da la sensación de que sigue existiendo un poco ese recelo desde la universidad hacia el movimiento social, en relación con que quizás es poco, no me sale, como poco riguroso el trabajo de los movimientos sociales, como si me parece ahí una rispidez que creo que sucede en todos los países y que nosotras en Argentina y nosotros no la terminamos de resolver tampoco. O sea, yo no veo un involucramiento completo entre los movimientos, hablando de comunicación y género, ¿no? Como entre los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las personas que representan a los ámbitos académicos donde se estudia comunicación y género. Me parece que sería buenísimo que hubiera un mayor involucramiento, pero creo que todavía es difícil. Yo sigo teniendo la sensación de quien está en los ámbitos académicos no ve con la misma vara, no se mide con la misma vara que alguien que está en los movimientos sociales. Yo lo que veo es que siempre el movimiento social es como un objeto de estudio, ¿no? Entonces, bueno, el movimiento de mujeres como objeto de estudio, o los movimientos que pueda haber de piqueteros o indígenas, siempre como
objeto de estudio. Entonces, ahí yo creo que hay una dificultad grande, ¿no? Por eso lo interesante es si las académicas formaron parte del movimiento de mujeres en algún momento o continúan haciendo, ¿no? Hay toda una generación de feministas históricas en nuestro país, ¿no? Que han sido grandes profesoras también, pero que ya son mujeres que han pasado los 60 años o más, que sufrieron persecución en la dictadura por su posición, pero que mantuvieron ese feminismo muy fuerte, que ellas sí han hecho esa conexión en sus cátedras, incluso en centros de estudios y demás. Entonces, un poco quizás eso permita que realmente pueda haber una conexión mayor, pero hacerlo desde la academia fríamente, no sé qué resultado daría, ya te digo, que daría el movimiento de mujeres como un objeto de estudio, ¿no? Más. Y luego la parte de comunicación y género, que es realmente muy nueva también, ¿no? Sí, no, y me parece que al ser objeto de estudio, esto es interesante lo que plantea Dafne, no hay una apropiación de las prácticas, o sea, son incluso a veces prácticas que van por canales distintos y lógicas vinculadas a la comunicación que van por canales distintos. No lo podría como no definir exactamente, pero me parece que hay una mirada sobre la comunicación que desde el ámbito académico incluye mucho más las perspectivas teóricas, es lógico, vinculadas a comunicación y género y los orígenes teóricos de las líneas de comunicación, y cuando venimos desde la sociedad civil tenemos justamente un trabajo mucho más vinculado quizás a monitoreos en la tradición de los últimos 20 años, a prácticas de la comunicación, al análisis de buenas y malas prácticas. O sea, me parece que hay prácticas diferentes que hay un momento en el que no se encuentran y que creo que sería bueno que se encontraran, porque no necesariamente son relatos contrapuestos, o sería interesante ponerlos en diálogo. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, en Argentina se dio a fines de la década del 80 un fenómeno importantísimo que fue el de las radios comunitarias, que de repente en 2 años creo que teníamos como 2000 radios FM dando vueltas en nuestro país, ¿no? Bueno, ese movimiento ya cesó, quedan muy pocas radios realmente comunitarias, pero allí fue donde se formaron muchísimas mujeres comunicadoras sin necesariamente pasar por las universidades, y que hicieron un trabajo muy interesante. Incluso surgieron pilas de programas donde se discutía del feminismo, se discutía de derechos de las mujeres. Me acuerdo uno que tenía la radio motivo, que era Vida, Pasión y Muerte de la vecina de enfrente, ¿no? Que era realmente hecho por gente muy joven, pero con una mirada muy interesante que tenía que ver con derechos de las mujeres y demás. Y continúan ahora en muchas radios, incluso en Capital, encontrás grupos de gente, mujeres que siguen teniendo estos programas con miradas y que lo hacen a nivel barrial. O sea que quizás nos faltaría, un poco pensando en la academia, hacer esos estudios, ¿no? De ver de qué manera a nivel barrial esos debates llegan, ¿no? A la vecina de enfrente, que creo que es lo interesante. Muy bien. La comparación, bueno, pues de la situación entre Europa y América Latina en comunicación y género, bueno, pues tanto en lo que es en la investigación como en el activismo en comunicación y género, como vosotras veis este tema. Sí, a mí me tocó participar hace 2 años en España, en Andalucía, justamente, en un foro muy importante que tienen todos los años, que tiene que ver con el tema de violencia contra las mujeres, y me invitaron, fue sin fines de 2012-2013, para tener el tema de uso de las tecnologías en violencia, ¿no? Y me pareció muy interesante cómo lo trabajaban desde la comunicación, cómo lo trabajaban con movimientos sociales, con los medios locales, con las autoridades, la policía, la fiscalía. Bueno, ahí entraba toda otra parte legal, ¿no? Pero me pareció muy interesante. Incluso por Twitter hago seguimiento de medios españoles justamente porque me quedó esa relación y me parece muy fuerte el discurso de las mujeres y muy tajante, ¿no? A eso de ni una víctima más y
realmente ir reaccionando ahí al minuto ante los temas justamente de violencia. También justamente ahora en Nueva York, en la CSW, estuvimos trabajando con el gobierno de Estonia todo el movimiento, todo el tema de tecnología y género, ¿no? Y me pareció que en algunos de estos países más nuevos, digamos, hay como todo un interés por involucrar a las mujeres en estas áreas, ¿no? Y por tener y llevar adelante políticas públicas bien concretas sobre el tema. Así que, por lo menos lo último que pude ver, te digo, de estos 2-3 últimos años, me parece bien interesante la manera en que se está trabajando, por lo menos en algunos países, ¿no? Así que por ahí esa sería un poco mi aporte. Sí, yo no tengo como mucha información, entonces no quiero generalizar. Conozco más la realidad española y tampoco podría decir que la realidad española del ámbito académico, sino también más del ámbito como más militante, de redes de periodistas. Lo que me dio la sensación participando en el foro de comunicación y género de Bangkok, que era internacional, es que somos muy pocas las personas en general que trabajamos temas de comunicación y género alrededor del mundo, e incluso digo, ahí había investigadoras de Europa y no eran muchas tampoco, o sea, son temas me parece como muy pequeños dentro de lo que es la investigación académica. Pero sinceramente no quisiera decir nada más porque sería generalizar sin sentido. Muy bien. ¿Y el Estado